A veces todo parece fuera de lugar, como si Dios estuviera distante, pero la Biblia revela algo simple y profundo. El trono nunca estuvo vacío. Juan no tuvo esta visión para hablar del fin, sino para recordarnos quién siempre ha estado gobernando. Si esta verdad ya te toca, suscríbete al canal para seguir caminando por este tipo de contenido. Y mientras escuchas, deja un like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a otras personas. Tal vez estés viendo esto en un momento común o difícil. Comenta, ¿desde dónde estás? Porque esta palabra atraviesa historias reales. Entonces, déjame explicarte mejor qué hay detrás de todo esto. La mayor crisis que ha enfrentado la fe cristiana nunca fue la persecución externa, sino la falsa impresión de que Dios gobierna solo cuando todo parece estar bajo control. La visión del trono revelada a Juan nace exactamente en ese punto de ruptura, cuando la historia humana sugiere desorden, silencio divino y aparente derrota de la verdad. El libro de Apocalipsis no comienza explicando el fin de los tiempos, sino corrigiendo una percepción equivocada. Dios nunca dejó de reinar. Antes de cualquier revelación sobre juicios, sellos o acontecimientos futuros, la Escritura dirige la mirada hacia el trono ya establecido. Esto confronta al lector desde el inicio, porque redefine la fe no como expectativa de una intervención futura, sino como discernimiento de la realidad presente. La revelación no viene para calmar emociones, sino para alinear la comprensión espiritual con el gobierno que siempre ha estado en operación. Es en este escenario donde la presencia de los 24 ancianos se vuelve profundamente desconcertante. No aparecen como símbolos abstractos ni como seres angelicales, sino como testigos vivos del propósito final de Dios para la humanidad. Espiritualmente, su posición alrededor del trono revela que la redención nunca tuvo como objetivo únicamente librar al ser humano del pecado, sino restaurarlo a la madurez, a la responsabilidad y a la participación en el gobierno divino. Vestidos de blanco y coronados, los ancianos exponen que la gracia no produce pasividad, sino fidelidad perseverante a lo largo del tiempo. Sentados en tronos, afirman que el plan eterno de Dios incluye hombres y mujeres que aprendieron primero a gobernar su propia vida bajo la soberanía de Cristo. La visión no consuela superficialmente, confronta al lector con el llamado a una transformación real. La disposición de los 24 ancianos alrededor del trono no es decorativa ni accidental. Espiritualmente, comunica orden, estructura y propósito dentro del gobierno de Dios. El trono central afirma la soberanía absoluta del Señor, mientras que los tronos alrededor revelan que ese gobierno no es solitario ni aislado. Dios eligió, desde el principio, involucrar a los redimidos en su consejo eterno. Esto corrige la idea de un cielo distante, donde las criaturas solo observan pasivamente la gloria divina. La visión muestra que adoración, gobierno y comunión no son realidades separadas, sino integradas. Los ancianos participan conscientemente de lo que Dios hace, porque fueron formados a lo largo de la historia para comprender sus caminos. El cielo, por lo tanto, no es improvisación, es la consumación de una relación construida por la fidelidad a lo largo del tiempo. El número 24 tiene un profundo significado teológico que conecta toda la revelación bíblica. Expresa totalidad, continuidad y cumplimiento del plan divino. Al unir la antigua y la nueva alianza, este número demuestra que Dios nunca trabajó en proyectos desconectados, sino en una única obra progresiva de redención. El sacerdocio organizado en el pasado apuntaba a una realidad mayor que ahora se revela plenamente. Aquello que se practicaba en la tierra como sombra encuentra en esta visión su expresión viva en el cielo. Espiritualmente, esto enseña que la fe cristiana no rompe con la historia, sino que la cumple. El culto, la intercesión y la obediencia siempre fueron caminos de formación espiritual, preparando al ser humano para participar de algo eterno. Nada de lo vivido en fidelidad se pierde. Todo encuentra significado delante del trono. Las vestiduras blancas de los ancianos revelan un principio central de la revelación bíblica. La justicia que los reviste no nace del mérito humano, sino de una vida sometida al proceso de purificación y fidelidad. Espiritualmente,
Espiritualmente, el blanco no comunica perfección aislada, sino coherencia entre la fe confesada y la fe vivida. Aquellos que están delante del trono pasaron por tribulaciones, enfrentaron tentaciones y permanecieron firmes cuando la fidelidad tuvo un costo. Esto enseña que la gracia de Dios no elimina el camino de la perseverancia, sino que lo sostiene. La redención no produce estancamiento espiritual, conduce a la madurez. La visión corrige la idea de una salvación que ignora la transformación, mostrando que Dios forma un pueblo capaz de reflejar su carácter. El cielo, en este sentido, no es un lugar de compensación emocional, sino de reconocimiento de una fe que atravesó el tiempo sin corromperse. Las coronas que reposan sobre los ancianos no representan exaltación personal, sino autoridad delegada como resultado de una fidelidad comprobada. En la Escritura, las coronas no son símbolos de vanidad, sino de responsabilidad. Espiritualmente, esto revela que Dios confía gobierno a quienes aprendieron a obedecer. La autoridad compartida en el cielo nace de una vida alineada con la voluntad divina en la tierra. No se trata de poder impuesto, sino de autoridad concedida. Al presentar ancianos coronados alrededor del trono, Dios revela que su gobierno es justo, organizado y relacional. Él no centraliza todo en sí mismo por necesidad, sino que elige compartir por propósito. Esto confronta al lector moderno que muchas veces busca salvación sin compromiso y fe sin obediencia. La visión enseña que el destino final de los redimidos implica participación activa en lo que Dios gobierna eternamente. El hecho de que los ancianos estén sentados en tronos revela una verdad frecuentemente ignorada. El gobierno de Dios incluye estabilidad, descanso y conciencia. Sentarse indica una posición establecida, no provisoria. Espiritualmente, esto comunica que la redención conduce a un lugar de firmeza, no de ansiedad eterna. Aquellos que perseveraron en la fe no permanecen en constante expectativa de aceptación, sino que entran en una relación madura con Dios. El trono no es ocupado por quien llegó por casualidad, sino por quien fue formado a lo largo del tiempo. Esta imagen confronta la mentalidad de una fe inestable, marcada por el miedo y la inseguridad. Dios no gobierna por improvisación. Él prepara personas para participar de un gobierno ordenado, consciente y eterno. La visión revela que la madurez espiritual es parte esencial del propósito final de la salvación. Alrededor del trono central, la disposición de los ancianos también revela que el gobierno de Dios es relacional y cooperativo, no solitario. Espiritualmente, esto corrige la imagen de un Dios distante que actúa de manera aislada, sin involucrar a aquellos que redimió. El Señor eligió compartir responsabilidades no por limitación, sino por amor y propósito. La participación de los redimidos en el gobierno divino revela que la obediencia a lo largo de la historia construye confianza eterna. Dios revela así que su plan siempre fue formar una familia madura, capaz de reflejar su carácter en autoridad y servicio. Esta verdad confronta una fe centrada solo en beneficios personales. La redención conduce al ser humano a un compromiso más profundo, vivir ahora de forma alineada con el tipo de vida que será plenamente manifestada delante del trono. Las arpas en las manos de los ancianos revelan que el gobierno de Dios no está separado de la adoración, sino sostenido por ella. Espiritualmente, esto enseña que la verdadera autoridad nace de un corazón que reconoce quién es Dios. La adoración no aparece como un acto estético o emocional, sino como una respuesta consciente a la soberanía divina. Aquellos que gobiernan con Dios son los que aprendieron a someterse a Él. Las arpas indican una vida afinada con la voluntad del Señor, moldeada por la gratitud, la reverencia y el alineamiento interior. Esto confronta la idea de que la adoración es solo una expresión momentánea. En la visión del trono es fundamento de gobierno. El cielo revela que no existe autoridad legítima sin reconocimiento continuo de la fuente de todo poder. Las copas de incienso, identificadas como las oraciones de los santos, revelan que ninguna súplica hecha con fe es ignorada o perdida. Espiritualmente, esto corrige la sensación humana de silencio divino. Las oraciones acumuladas a lo largo de la historia se convierten en parte
activa del gobierno celestial. No son descartadas por el tiempo ni anuladas por las circunstancias. Dios revela que la intercesión sostiene decisiones eternas, incluso cuando sus efectos no son inmediatamente visibles en la tierra. Esta verdad confronta una fe impaciente que mide la fidelidad de Dios por la rapidez de las respuestas. La visión enseña que el cielo opera en profundidad, no con prisa. Aquello que fue confiado a Dios en secreto participa del cumplimiento público de su voluntad eterna. El silencio reverente que rodea el trono revela que la revelación de Dios no es producida por el exceso de palabras, sino por la claridad de la verdad. Espiritualmente, este escenario enseña que comprender quién es Dios exige reverencia interior y disposición para escuchar. Antes de cualquier proclamación o juicio, hay reconocimiento de la soberanía divina. La visión no estimula una curiosidad superficial, sino un alineamiento espiritual. Dios se revela como aquel que no necesita justificar sus actos, porque su carácter sostiene todas las decisiones. Este silencio confronta la prisa humana por explicaciones inmediatas e invita al lector a confiar en el gobierno que opera más allá de la comprensión limitada del tiempo. La fe madura cuando aprende a descansar en lo que Dios ya reveló, incluso cuando no controla los desenlaces. En el centro de toda la visión permanece el trono, inmutable, mientras todo a su alrededor responde a él. Espiritualmente, esto afirma que ninguna fuerza histórica, espiritual o humana altera la autoridad de Dios. Imperios surgen y caen, culturas se transforman, pero el trono permanece. Esta revelación corrige la tendencia humana de interpretar la fe a partir de las circunstancias. El gobierno de Dios no reacciona a los eventos, los sostiene. Al revelar el trono antes de cualquier acontecimiento futuro, la Escritura enseña que la esperanza cristiana no está en los cambios externos, sino en la estabilidad del carácter divino. Esta verdad prepara al lector para comprender todo lo que aún será revelado, afirmando la convicción de que la historia no camina hacia el caos, sino hacia el cumplimiento de un propósito soberano y eterno. La centralidad del trono prepara el entendimiento para aquello que sostiene todo el resto de la visión. Dios no reacciona a la historia, Él la conduce. Espiritualmente, esto revela que nada de lo que ocurre en el tiempo escapa a su dominio. La revelación no pretende satisfacer la curiosidad sobre eventos futuros, sino ajustar la comprensión del presente. Cuando el cielo se abre, no se ve confusión, sino orden. Esto confronta la lectura superficial de la realidad que interpreta el sufrimiento como ausencia de Dios. La visión corrige esa conclusión al mostrar que el gobierno divino no depende de la percepción humana. La fe madura aprende a discernir que el silencio de Dios no es inactividad, sino acción invisible. El trono establece el criterio por el cual toda la historia debe ser interpretada. La posición de los ancianos también revela continuidad entre lo que Dios hizo en el pasado y lo que realiza en el presente eterno. Espiritualmente, no existe ruptura entre las promesas antiguas y su consumación final. Lo que fue anunciado por etapas, mediante alianzas y revelaciones progresivas, encuentra allí su convergencia. Dios muestra que su fidelidad atraviesa generaciones sin agotarse. Esto confronta la idea de un Dios que cambia de propósito con el tiempo. La visión del trono afirma que la historia de la redención es una única narrativa conducida con precisión. Cada etapa tuvo sentido, incluso cuando no fue plenamente comprendida. El cielo revela que nada fue en vano. El entorno que rodea el trono revela que la santidad de Dios no es un atributo aislado, sino la base de todo su gobierno. Espiritualmente, esto enseña que la autoridad divina no se fundamenta solo en poder, sino en un carácter absolutamente íntegro. Todo lo que procede del trono lleva justicia, verdad y coherencia. La visión confronta la tendencia humana de separar poder y carácter, como si gobernar fuera solo imponer voluntad. En Dios, gobernar es expresar quién Él es. Esta revelación expone que no existe ninguna decisión divina desconectada de la santidad. Para el lector, esto trae seguridad espiritual. El gobierno que conduce la historia no es arbitrario ni inestable, sino perfectamente alineado con la verdad eterna. La reacción continua de reverencia delante del trono revela que conocer a Dios no conduce a la banalización,
sino a una conciencia cada vez más profunda de su grandeza. Espiritualmente, cuanto más avanza la revelación, mayor es el reconocimiento de la soberanía divina. Esto confronta una espiritualidad superficial que pierde el sentido de reverencia con el tiempo. La visión enseña que la madurez espiritual no disminuye el temor, sino que lo profundiza. Los ancianos, a pesar de su posición elevada, no se colocan como iguales al trono, sino como participantes dependientes de él. Esta postura revela que la verdadera autoridad espiritual nace de la sumisión continua. El lector es conducido a comprender que toda vida alineada con Dios crece en reverencia, no en autosuficiencia. La permanencia de la adoración delante del trono revela que la relación entre Dios y los redimidos no se basa en una obligación ritual, sino en un reconocimiento constante de la verdad. Espiritualmente, esto enseña que adorar no es reaccionar a un evento específico, sino responder a quién Dios es. La visión no presenta ciclos de entusiasmo, sino continuidad. Esto confronta la inestabilidad emocional frecuentemente asociada a la fe. En el cielo, la adoración fluye de la comprensión, no de la circunstancia. Los ancianos no adoran para obtener algo, sino porque ven con claridad el valor absoluto de aquel que gobierna. Esta revelación enseña que la madurez espiritual se manifiesta cuando la fe deja de estar condicionada a lo que Dios hace y pasa a ser sostenida por quien Él es. La estructura de la visión también revela que el cielo opera en perfecta armonía, sin competencia ni confusión de roles. Espiritualmente, esto demuestra que el gobierno de Dios produce orden, no conflicto. Cada elemento ocupa su lugar sin necesidad de afirmación personal. Esta realidad confronta la lógica humana, marcada por disputas de poder y búsqueda de reconocimiento. El trono central elimina cualquier ambigüedad sobre la autoridad. Todo lo que existe se organiza a su alrededor. Para el lector, esto trae una aplicación directa. Cuanto más la vida se alinea con el centro correcto, menos espacio existe para el desorden interior. La visión enseña que muchos conflictos espirituales persisten porque el trono aún no ocupa el lugar central en el corazón humano. La visión del trono también revela que el tiempo, tal como es percibido en la tierra, no limita el obrar de Dios. Espiritualmente, esto esclarece por qué las promesas pueden parecer demoradas sin ser jamás olvidadas. En el cielo, nada se pierde, nada se retrasa, nada es improvisado. La revelación confronta la ansiedad humana, que mide la fidelidad divina por la velocidad de las respuestas. El trono gobierna por encima del reloj y esta verdad reposiciona la fe. Aquello que Dios determinó se cumple en el tiempo correcto, aunque no coincida con la expectativa humana. La madurez espiritual crece cuando el creyente aprende a confiar en el gobierno de Dios sin exigir control sobre los procesos. La visión enseña que esperar también es una forma de fe. El posicionamiento consciente de los ancianos indica que el conocimiento de Dios no es solo informativo, sino transformador. No solo saben quién es Dios, viven en coherencia con esa revelación. Espiritualmente, esto muestra que la verdadera revelación siempre genera alineamiento. Conocer la soberanía divina sin someter la propia vida a ella produce conflicto interior. La visión confronta una fe basada solo en conceptos. Delante del trono no hay espacio para la duplicidad. Todo se vuelve claro, ordenado e íntegro. Para el lector, la aplicación es directa. Cuanto más se comprende la verdad de Dios, mayor es la responsabilidad de vivir de forma alineada con ella. La revelación no informa para satisfacer la mente, sino para ajustar la vida. La visión del trono revela que el gobierno de Dios no es reactivo a las acciones humanas, sino soberano sobre ellas. Espiritualmente, esto corrige la idea de que el comportamiento humano determina la estabilidad del plan divino. Dios no pierde el control cuando el ser humano falla, ni ajusta su propósito por sorpresa. El trono permanece firme incluso cuando la historia revela rebelión, caída y resistencia a la verdad. Esta revelación no minimiza la responsabilidad humana, sino que la posiciona correctamente. El ser humano responde a Dios. Dios no responde al ser humano. Esta comprensión libera a la fe de la ansiedad de sostener el plan divino por esfuerzo propio. La visión enseña que confiar en Dios es reconocer
comprender que Él gobierna incluso cuando la obediencia humana es imperfecta. Al mismo tiempo, la presencia de los ancianos muestra que la soberanía de Dios no elimina la participación humana, sino que la eleva a su sentido más pleno. Espiritualmente, esto revela una tensión saludable entre el gobierno divino y la respuesta humana. Dios conduce todo, pero elige involucrar a aquellos que fueron moldeados por la fidelidad. Esta verdad confronta dos distorsiones comunes: la pasividad espiritual y el activismo ansioso. La visión muestra que Dios no necesita ser ayudado, pero desea una asociación consciente. El lector es conducido a comprender que la fe madura no intenta controlar a Dios ni se omite ante el llamado. Se alinea con lo que Dios ya está haciendo. El trono no invita a la inercia, sino a la cooperación reverente. La visión del trono también revela que la autoridad de Dios no se impone por la fuerza, sino que se sostiene por legitimidad eterna. Espiritualmente, esto revela que Dios no gobierna por coerción, sino porque su verdad es absoluta. Nada necesita ser defendido en el cielo. Todo es reconocido. Esta realidad confronta la lógica humana, que frecuentemente asocia autoridad con imposición. Delante del trono no hay resistencia organizada, solo reconocimiento de lo que es real. Para el lector, esto trae una aplicación práctica. Cuanto más la vida se aleja de la verdad, más conflicto produce. Cuanto más se alinea, más descanso encuentra. La visión enseña que la sumisión a Dios no oprime, sino que ordena el interior humano. El escenario celestial también revela que el juicio de Dios procede de un lugar de justicia perfecta, no de impulsos emocionales. Espiritualmente, esto corrige la imagen distorsionada de un Dios reactivo o inestable. Todo lo que fluye del trono lleva coherencia con el carácter divino. La visión prepara al lector para comprender que los juicios revelados más adelante no son actos de venganza, sino expresiones de un orden restaurador. Dios juzga porque gobierna, y gobierna porque es justo. Esta verdad confronta el miedo humano al juicio al revelar su origen, la fidelidad de Dios a aquello que es verdadero. El trono asegura que nada será evaluado fuera de la justicia perfecta. La continuidad de la visión demuestra que la gloria de Dios no es un elemento estético, sino la manifestación visible de su valor absoluto. Espiritualmente, la gloria no sirve para impresionar, sino para revelar quién Dios es en esencia. Todo lo que se acerca al trono es afectado por esta realidad, porque la gloria expone lo que es verdadero y disuelve lo que es ilusorio. Esto confronta una fe construida sobre apariencias externas o resultados inmediatos. La visión enseña que la verdadera transformación espiritual ocurre cuando la vida es expuesta a la gloria de Dios, no para exaltación personal, sino para alineamiento interior. La gloria no distrae, ajusta. Donde Dios se revela, no hay espacio para la duplicidad ni la superficialidad. La respuesta constante de los ancianos a la gloria revela que el reconocimiento espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Espiritualmente, esto muestra que la madurez no conduce a la acomodación, sino a una percepción cada vez más clara de la grandeza divina. Cuanto más Dios se revela, más evidente se vuelve la distancia entre el Creador y la criatura, sin que eso produzca miedo o alejamiento. Por el contrario, esta conciencia genera seguridad, porque el gobierno está en las manos correctas. Para el lector, esta verdad confronta la idea de que crecer en la fe significa perder sensibilidad espiritual. La visión enseña que el crecimiento verdadero profundiza la reverencia y fortalece la confianza en el Dios que gobierna todo con perfección. La visión del trono también revela que el centro del universo no es la necesidad humana, sino la voluntad de Dios. Espiritualmente, esto corrige una fe centrada en el individuo, que interpreta a Dios a partir de expectativas personales. En el cielo, todo se organiza a partir de quién Dios es, no de lo que las criaturas desean. Esta verdad confronta la tendencia de medir la espiritualidad por los beneficios recibidos. La revelación muestra que la vida encuentra sentido cuando reconoce el lugar correcto del trono. Dios no existe para sostener proyectos humanos. El ser humano existe para participar del propósito eterno de Dios. Este ajuste de perspectiva produce libertad interior, porque quita el peso de intentar ocupar un lugar que nunca perteneció a la criatura.
criatura. La estabilidad del trono también enseña que la fidelidad de Dios no depende de la respuesta humana para permanecer verdadera. Espiritualmente, esto revela que el amor divino no es frágil ni condicional. Dios permanece fiel incluso cuando la humanidad falla, no por tolerancia al error, sino por compromiso con su propósito. Esta verdad confronta la culpa paralizante que lleva a muchos a alejarse de Dios. La visión muestra que el trono no se mueve con cada falla humana, sino que permanece firme, invitando al arrepentimiento y a la restauración. Para el lector, esto trae una esperanza equilibrada. La gracia no anula la verdad, y la verdad no elimina la gracia. Ambas fluyen del mismo trono. La visión del trono también esclarece que la redención no es solo un acto jurídico, sino un proceso de formación espiritual. Espiritualmente, esto revela que Dios no se limita a declarar justo al ser humano, lo conduce a la madurez necesaria para vivir esa justicia. Los ancianos no llegan a su posición por un decreto aislado, sino por una trayectoria de fidelidad sostenida por la gracia. Esta verdad confronta una fe que busca resultados inmediatos sin transformación interior. La visión enseña que Dios trabaja con profundidad, no con prisa. Cada etapa de la historia tuvo un papel formativo, preparando a hombres y mujeres para comprender el valor del gobierno divino. La redención culmina no solo en perdón, sino en participación consciente en el propósito eterno. La organización alrededor del trono también revela que el cielo no opera por improvisación, sino con plena intencionalidad. Espiritualmente, esto confronta la idea de un futuro indefinido o incierto. Lo que Dios reveló a Juan no es un escenario en construcción, sino una realidad establecida. Cada elemento posee significado, función y lugar. Esta verdad reposiciona la fe frente a la inseguridad humana respecto al mañana. El futuro no es un espacio vacío por llenar, ya está bajo gobierno. Para el lector, esta revelación produce descanso espiritual, porque traslada la esperanza de la inestabilidad de las circunstancias a la firmeza del carácter de Dios. El trono asegura que el desenlace de la historia no es aleatorio, sino intencional. La visión del trono también revela que la comunión con Dios no anula la conciencia de su majestad. Espiritualmente, cercanía no significa familiaridad irreverente, sino acceso responsable. Los ancianos participan del gobierno sin perder la percepción de quién está en el centro. Esta verdad confronta una espiritualidad que confunde intimidad con banalización. La revelación muestra que cuanto más cerca se está de Dios, mayor es la claridad sobre su grandeza. Para el lector, esto corrige prácticas de fe que reducen a Dios a un recurso utilitario. La comunión verdadera nace del reconocimiento de que el acceso concedido por la gracia exige una postura alineada con la santidad del trono. La respuesta continua de honor delante del trono revela que el cielo no funciona por obligación, sino por convicción plena. Espiritualmente, esto enseña que la obediencia madura no es motivada por el miedo, sino por el entendimiento. Los ancianos no honran a Dios para mantener su posición. Lo honran porque comprenden el valor absoluto de aquel que gobierna. Esta realidad confronta una fe basada en recompensas inmediatas o castigos futuros. La visión enseña que la verdadera obediencia nace cuando la verdad es internalizada. Para el lector, la aplicación es directa. Cuanto más se comprende quién es Dios, menos la fe depende de las circunstancias para permanecer firme. La visión del trono también revela que el conocimiento verdadero de Dios produce alineamiento interior, no solo admiración exterior. Espiritualmente, esto expone la diferencia entre observar la revelación y permitir que gobierne la vida. Los ancianos no solo contemplan el trono, viven a partir de él. Esta verdad confronta una fe que se limita a la información bíblica sin transformación práctica. La revelación no fue dada para aumentar el repertorio espiritual, sino para redefinir prioridades, decisiones y dirección. Cuando el trono ocupa el centro de la comprensión, las elecciones comienzan a hacerse a la luz de la eternidad. El lector es conducido a percibir que muchas inestabilidades espirituales nacen del intento de vivir con múltiples centros de autoridad en el corazón. El escenario celestial también enseña que el propósito final de Dios no es solo poner fin
fin a la historia del pecado, sino revelar plenamente quién Él es. Espiritualmente, esto amplía la comprensión de la redención como algo mayor que la reparación de fallas humanas. La obra de Dios culmina en la revelación de su carácter delante de una humanidad restaurada y capaz de comprenderlo. Esta verdad confronta una visión limitada de la salvación como simple escape del juicio. La visión del trono muestra que el fin último de la fe es la comunión consciente con Dios en su plenitud. Para el lector, esto redefine el sentido de la vida cristiana. No vivir solo evitando el error, sino ser transformado para conocer y reflejar al Dios que gobierna eternamente. La visión del trono también revela que la historia humana nunca estuvo fuera del alcance de la revelación divina. Espiritualmente, esto corrige la percepción de que Dios se manifiesta solo en momentos específicos o extraordinarios. Lo que Juan ve en el cielo explica lo que siempre ha estado ocurriendo en la tierra de forma invisible. Dios gobierna incluso cuando no es reconocido y conduce incluso cuando no es comprendido. Esta verdad confronta una lectura fragmentada de la fe, que separa lo sagrado de lo cotidiano. La visión enseña que toda la historia es atravesada por la soberanía divina, aunque no siempre sea percibida. Para el lector, esto produce discernimiento. Vivir con fe no es esperar señales constantes, sino aprender a reconocer el gobierno de Dios en los procesos silenciosos. La postura de los ancianos también revela que la identidad del redimido se construye a partir de la relación con Dios, no a partir de las experiencias vividas en la tierra. Espiritualmente, esto confronta la tendencia humana de definir el valor por el sufrimiento, los logros o las pérdidas. Delante del trono, el pasado no es negado, sino resignificado. Todo lo que fue vivido con fidelidad encuentra pleno sentido en la presencia de Dios. Esta revelación enseña que la identidad final del ser humano no es moldeada por el trauma, sino por la verdad. Para el lector, esto trae liberación interior. La historia personal no necesita ser borrada, sino sometida al gobierno divino, donde es sanada, ordenada y redimida. La visión del trono también expone que la esperanza cristiana no se construye sobre predicciones, sino sobre revelación. Espiritualmente, esto confronta la ansiedad por comprender todos los detalles del futuro. Dios no revela todo de una vez, porque la fe no se sostiene en el control, sino en la confianza. El trono establece lo que es esencial: quién gobierna, cómo gobierna y por qué gobierna. Esta claridad es suficiente para atravesar cualquier incertidumbre histórica. Para el lector, la aplicación es directa. Cuando la vida exige decisiones sin todas las respuestas, la soberanía de Dios permanece como fundamento seguro. La fe madura cuando aprende a caminar guiada por la revelación ya recibida. La permanencia del trono también revela que el mal no posee autoridad propia, solo límites establecidos. Espiritualmente, esto corrige la percepción de un conflicto equilibrado entre fuerzas opuestas. El gobierno de Dios no disputa espacio, delimita. Todo lo que se opone a la verdad opera bajo permiso temporal y será finalmente sometido a la justicia. Esta verdad confronta el miedo que paraliza y distorsiona la fe. El trono asegura que el mal no define el rumbo de la historia ni el destino de los redimidos. Para el lector, esto produce valentía espiritual. Vivir fielmente no es negar la existencia del mal, sino confiar en que no tiene la última palabra. La visión del trono también revela que la justicia de Dios no es tardía, aunque parezca silenciosa. Espiritualmente, esto enseña que el juicio divino no depende de la urgencia humana para manifestarse. El trono gobierna con precisión, no con prisa. Esta verdad confronta la frustración que surge cuando la injusticia parece prosperar. La revelación muestra que nada escapa al discernimiento divino y que toda realidad será evaluada a la luz de la verdad eterna. Para el lector, esto produce equilibrio espiritual. No es necesario cargar el peso de corregir el mundo, sino vivir fielmente delante de Dios, confiando en que el gobierno final le pertenece a Él. La postura continua de sumisión delante del trono revela que la verdadera libertad no es autonomía absoluta, sino alineamiento consciente. Espiritualmente, esto corrige la idea de que someterse a Dios reduce la identidad humana. Por el contrario, la visión muestra que la sumisión al gobierno divino restaura el propósito
propósito original de la creación. Los ancianos no pierden su individualidad, la encuentran plenamente en el lugar correcto. Para el lector, esta verdad confronta el conflicto interior entre el control personal y la confianza en Dios. La fe madura cuando reconoce que el trono no limita la vida, sino que la ordena, dando sentido, dirección y descanso duradero. La visión del trono también esclarece que la autoridad espiritual no nace de la visibilidad, sino de la fidelidad silenciosa. Espiritualmente, esto confronta la búsqueda humana de reconocimiento inmediato. Los ancianos no son presentados con sus historias individuales, porque el enfoque no está en los logros personales, sino en el resultado de una vida alineada con la verdad. Dios revela que lo que se forma en lo oculto sostiene posiciones eternas. Para el lector, esta verdad redefine prioridades. La fidelidad cotidiana, muchas veces invisible, tiene peso eterno. El trono confirma que Dios ve, guarda y honra aquello que el mundo ignora, formando carácter donde nadie aplaude. La estabilidad del trono también revela que el amor de Dios no es inestable ni condicionado al desempeño humano. Espiritualmente, esto corrige la oscilación entre culpa excesiva y falsa seguridad. El gobierno divino es firme, pero profundamente comprometido con la restauración. La visión muestra que Dios no gobierna por tolerancia permisiva ni por rigor impersonal, sino por fidelidad a su propio carácter. Para el lector, esta revelación produce una seguridad espiritual madura, no la seguridad de la acomodación, sino la confianza de quien sabe que el mismo Dios, que gobierna con justicia, sostiene con gracia a quienes se someten a su señorío. La visión del trono también revela que la fidelidad de Dios precede a cualquier respuesta humana. Espiritualmente, esto reposiciona la fe, sacándola de la lógica del intercambio y colocándola en la lógica de la relación. Dios no reina porque el ser humano responde bien. Él reina porque es fiel a sí mismo. Esta verdad confronta una espiritualidad basada en mérito, desempeño o negociación. El trono permanece firme incluso cuando la respuesta humana es frágil. Para el lector, esto trae descanso y responsabilidad al mismo tiempo. Descanso, porque la fe no sostiene a Dios. Responsabilidad, porque vivir delante de este trono exige coherencia con la verdad revelada. La organización del cielo también enseña que la autoridad espiritual siempre va acompañada de claridad moral. Espiritualmente, esto corrige la separación común entre fe y ética. En el gobierno de Dios no existe autoridad sin alineamiento con la verdad. Los ancianos no solo gobiernan, reflejan el carácter de aquel que los sentó allí. Esta revelación confronta prácticas religiosas que exaltan el poder sin transformación. Para el lector, la aplicación es directa. Cuanto más alguien se acerca al centro del gobierno divino, más su vida es llamada a reflejar justicia, integridad y fidelidad. El trono no legitima incoherencias, las expone. La visión del trono también revela que el gobierno de Dios no se limita al destino final, sino que influye directamente en el presente. Espiritualmente, esto confronta la idea de que la fe sirve solo para preparar la vida futura. Lo que se revela en el cielo redefine la manera en que el creyente vive ahora. El trono no es solo promesa, es referencia, orienta decisiones, prioridades y posturas en el tiempo presente. Para el lector, esta verdad corrige una espiritualidad escapista. Vivir por la fe no es esperar pasivamente la eternidad, sino alinear el presente con la realidad eterna ya establecida por el gobierno de Dios. La constancia de la revelación también enseña que Dios no gobierna por impulsos momentáneos, sino por propósito eterno. Espiritualmente, esto revela que nada en el plan divino es reactivo o improvisado. La historia humana se desarrolla dentro de límites definidos por una voluntad soberana y sabia. Esta verdad confronta la inseguridad que nace del intento de interpretar la vida solo a partir de lo inmediato. Para el lector, el trono ofrece un ancla espiritual. Incluso cuando las circunstancias cambian, el propósito permanece. La fe encuentra estabilidad cuando comprende que Dios no ajusta su plan a las crisis, sino que conduce las crisis dentro de su plan. La visión del trono también esclarece que la verdadera victoria espiritual no se define por la ausencia de sufrimiento, sino por la fidelidad mantenida en medio de él. Espiritualmente, esto confronta la
expectativa de una fe libre de pérdidas o conflictos. Los ancianos representan a quienes atravesaron la historia sostenidos por la verdad, no protegidos de todo dolor. La revelación muestra que Dios no promete caminos sin tribulación, sino una presencia soberana que conduce al propósito final. Para el lector, esta verdad reorganiza la comprensión del sufrimiento. No es señal de abandono, sino el contexto donde la fidelidad es probada y madurada. El trono confirma que ningún dolor soportado en fe es inútil ni olvidado. La continuidad del gobierno divino revela que la esperanza cristiana no depende de la mejora progresiva del mundo, sino de la fidelidad constante de Dios. Espiritualmente, esto corrige la ilusión de que la historia camina hacia la redención por esfuerzo humano. El trono permanece como referencia final, independientemente del avance o retroceso moral de las sociedades. Esta verdad confronta tanto el pesimismo absoluto como el optimismo ingenuo. Para el lector, la aplicación es clara. La esperanza no está en el control de las circunstancias, sino en la certeza de quién gobierna por encima de ellas. La fe encuentra equilibrio cuando reconoce que el mundo cambia, pero el trono permanece. La visión del trono también revela que la madurez espiritual se mide por la capacidad de permanecer fiel sin necesidad de reconocimiento terrenal. Espiritualmente, esto confronta el deseo humano de validación inmediata. Los ancianos no son presentados como vencedores a los ojos del mundo, sino como fieles delante de Dios. La revelación muestra que aquello que sostiene una posición eterna muchas veces fue construido en el anonimato histórico. Para el lector, esta verdad redefine el éxito espiritual. No es visibilidad, sino fidelidad. No es aplauso, sino coherencia delante del trono. La fe madura cuando aprende a vivir para la mirada de Dios, no para la aprobación humana. La estabilidad del trono también enseña que Dios no es sorprendido por las elecciones humanas, aunque tengan consecuencias reales. Espiritualmente, esto corrige la idea de que el pecado desorganiza el plan divino. Dios no ignora la responsabilidad humana, pero su soberanía no se ve fragilizada por ella. La visión revela un gobierno que absorbe la historia sin ser corrompido por ella. Para el lector, esta verdad trae sobriedad y esperanza. Sobriedad, porque las decisiones importan. Esperanza, porque ninguna caída es mayor que la capacidad redentora de Dios. El trono permanece como referencia de restauración posible. La visión del trono también revela que la autoridad final de la realidad no pertenece a las narrativas humanas, sino a la verdad de Dios. Espiritualmente, esto confronta la tendencia de interpretar la fe a partir de contextos culturales, presiones sociales o consensos históricos. El trono establece el criterio último por el cual todo es evaluado. Las opiniones cambian, los sistemas caen, las interpretaciones se multiplican, pero la verdad que procede del gobierno divino permanece. Para el lector, esta revelación llama a la sobriedad espiritual. La fe no puede ser moldeada por el tiempo, sino que debe discernir el tiempo a la luz de la eternidad. El trono no se adapta a las narrativas humanas, las juzga. La permanencia de los ancianos alrededor del trono también enseña que la comunión en el cielo no anula la responsabilidad individual. Espiritualmente, esto corrige una espiritualidad colectiva sin compromiso personal. Cada anciano está allí por una historia propia de fidelidad, aunque ahora participe de una realidad compartida. La visión muestra que Dios forma un pueblo sin disolver la responsabilidad de cada persona delante de él. Para el lector, esta verdad confronta tanto el aislamiento espiritual como la dilución de la fe en grupos. La madurez cristiana reconoce que nadie se sostiene solo, pero tampoco nadie es fiel por otro. La visión del trono también revela que la adoración verdadera nace del reconocimiento de la verdad, no de la búsqueda de una experiencia emocional. Espiritualmente, esto confronta una fe que depende de estímulos constantes para mantenerse viva. Los ancianos no adoran para sentir algo, sino porque comprenden profundamente quién es Dios. La revelación muestra que la adoración madura es estable, consciente y fundamentada. Para el lector, esta verdad corrige la oscilación espiritual causada por expectativas sensoriales. La fe se fortalece cuando la adoración deja de ser una respuesta al entorno y pasa a ser
ser fruto de la comprensión de la soberanía divina. La centralidad del trono también enseña que la historia no avanza en círculos sin sentido, sino hacia un desenlace definido. Espiritualmente, esto confronta la sensación de repetición inútil y cansancio existencial. El gobierno de Dios no permite que el tiempo se vuelva vacío. Cada generación, cada elección, cada acto de fidelidad encuentra su lugar dentro de un propósito mayor. Para el lector, esta revelación restaura el valor del tiempo presente. Vivir y fielmente hoy no es desperdicio, sino participación silenciosa en algo eterno que ya está siendo conducido por el trono. La visión del trono también revela que la verdad de Dios no es negociable, incluso cuando confronta expectativas humanas. Espiritualmente, esto enseña que la revelación no se adapta para ser aceptada, se impone por ser verdadera. El trono no cambia para acomodar percepciones limitadas, sino que invita a la transformación de quien se acerca. Esta realidad confronta una fe moldeada por la conveniencia, que selecciona lo que acepta y rechaza lo que exige cambio. Para el lector, la aplicación es clara. Acercarse a Dios implica permitir que Él redefina criterios, valores y prioridades. La verdad que procede del trono no solo informa, confronta y realinea. La permanencia del orden celestial también enseña que la fidelidad se cultiva a lo largo del tiempo, no se produce por eventos aislados. Espiritualmente, esto corrige la expectativa de atajos espirituales. Los ancianos no representan momentos de entusiasmo, sino una constancia construida día tras día. La visión revela que Dios valora los procesos silenciosos tanto como los actos visibles. Para el lector, esta verdad trae dirección práctica. Perseverar en la fidelidad cotidiana, incluso cuando no hay reconocimiento, es participar del gobierno que se revela en el cielo. El trono honra la constancia que el tiempo prueba. La visión del trono también revela que Dios no se manifiesta para satisfacer la curiosidad, sino para formar discernimiento. Espiritualmente, esto confronta la búsqueda de información espiritual desconectada de la obediencia. Lo que se muestra a Juan no responde a todas las preguntas, pero establece el criterio por el cual todas deben ser evaluadas. La revelación del trono educa la percepción espiritual, enseñando a leer la realidad desde el centro correcto. Para el lector, esta verdad corrige la ansiedad por explicaciones completas. La fe madura cuando aprende a vivir bien, orientada, incluso sin dominar todos los detalles. La centralidad continua del trono también enseña que la verdadera seguridad no está en la previsibilidad de la vida, sino en la confiabilidad de Dios. Espiritualmente, esto reposiciona la fuente del descanso interior. El cielo no ofrece garantías de comodidad, sino certeza de gobierno. Esta verdad confronta la necesidad humana de control absoluto. Para el lector, la aplicación es directa. Cuando la vida se vuelve inestable, la fe encuentra firmeza al recordar quién está sentado en el trono. La seguridad cristiana no nace de la ausencia de riesgo, sino de la confianza en el carácter de aquel que gobierna todo. La visión del trono también revela que la verdadera transformación espiritual ocurre cuando la comprensión de Dios supera la centralidad del yo. Espiritualmente, esto confronta una fe que intenta adaptar a Dios a las propias necesidades. En el cielo no hay negociaciones, solo reconocimiento. La revelación muestra que cuanto más Dios ocupa el centro, menos espacio queda para los conflictos internos desordenados. Para el lector, esta verdad apunta a un cambio silencioso, pero profundo. La vida comienza a organizarse cuando deja de girar en torno a las propias expectativas y pasa a alinearse con el gobierno divino. El trono no compite con la vida humana, la ordena. La presencia constante de los ancianos también enseña que la comunión eterna es fruto de un camino construido en fidelidad a lo largo del tiempo. Espiritualmente, esto corrige la idea de que el destino final es independiente de la forma en que la fe se vive ahora. La visión muestra que aquello que se vuelve eterno fue antes cultivado en lo cotidiano. Para el lector, esta verdad refuerza la importancia de las elecciones aparentemente pequeñas. La fidelidad diaria, muchas veces silenciosa, participa en la formación de una comunión que atraviesa el tiempo y se manifiesta plenamente delante del trono. La visión del trono también revela que la fe cristiana no se sostiene en sentimientos constantes, sino en convicciones
convicciones firmes. Espiritualmente, esto confronta la inestabilidad que surge cuando la fe está condicionada a las emociones del momento. En el cielo no hay oscilación en la percepción de quién es Dios. El trono establece una verdad permanente que no depende de sensaciones. Para el lector, esta revelación trae madurez. Creer no es sentir siempre lo mismo, sino permanecer alineado con lo que fue revelado. La fe se fortalece cuando aprende a descansar en la verdad, incluso cuando las emociones varían. La continuidad de la revelación también enseña que Dios no acelera sus procesos para atender la impaciencia humana. Espiritualmente, esto corrige la prisa que muchas veces genera frustración y desaliento. El gobierno divino opera con precisión, no con ansiedad. Cada etapa de la historia fue conducida en el tiempo correcto para cumplir el propósito eterno. Para el lector, esta verdad invita a la confianza silenciosa. Aprender a esperar no es perder tiempo, sino participar conscientemente del ritmo de Dios. El trono gobierna el tiempo sin ser gobernado por él. La visión del trono también esclarece que la autoridad de Dios no es amenazada por la fragilidad humana. Espiritualmente, esto confronta el miedo de que las fallas personales puedan frustrar el propósito eterno. El gobierno divino no depende de la fuerza del ser humano, sino de la fidelidad de Dios. Esta verdad no minimiza la seriedad del pecado, pero impide que la culpa se vuelva paralizante. Para el lector, la revelación trae equilibrio, responsabilidad sin desesperación, arrepentimiento sin pérdida de esperanza. El trono permanece como referencia de restauración posible para quien se somete a la verdad. La disposición ordenada alrededor del trono también revela que la unidad verdadera no nace de la uniformidad, sino del alineamiento con el centro correcto. Espiritualmente, esto corrige el intento humano de producir unidad por imposición o consenso superficial. En el cielo, todo se armoniza porque todo reconoce la misma autoridad. Para el lector, esta verdad ofrece una dirección práctica. Muchos conflictos persisten porque el centro fue desplazado. La vida encuentra unidad cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde. El trono no exige esfuerzo para generar orden, lo produce naturalmente donde es reconocido. La visión del trono también revela que la eternidad no anula la historia, sino que la ilumina. Espiritualmente, esto enseña que todo lo que fue vivido con fidelidad encuentra pleno significado cuando se observa desde el gobierno de Dios. Nada se desperdicia, nada se olvida. Lo que parecía fragmentado en el tiempo se muestra coherente delante del trono. Para el lector, esta verdad trae un consuelo sobrio. Dolores, pérdidas y decisiones tomadas en obediencia no quedan sin sentido. La fe aprende que el valor de la vida no está solo en lo que fue comprendido en el momento, sino en lo que será plenamente revelado a la luz de la eternidad. La centralidad del trono también enseña que el final de la historia no será un retorno al caos, sino la manifestación final del orden divino. Espiritualmente, esto confronta el miedo a lo desconocido que acompaña al futuro. El gobierno de Dios no conduce a un cierre incierto, sino a una consumación coherente con todo lo que Él reveló a lo largo del tiempo. Para el lector, esta verdad reposiciona la esperanza. Lo que está por delante no es una amenaza para quien vive alineado con el trono, sino el cumplimiento de lo que siempre fue prometido. La fe no teme el desenlace cuando conoce a quien gobierna el proceso. La visión del trono también revela que el propósito eterno de Dios no es solo ser contemplado, sino compartido. Espiritualmente, esto confirma que la redención alcanza su plenitud cuando el ser humano pasa a participar conscientemente de aquello que Dios gobierna. Los ancianos no están delante del trono como visitantes ocasionales, sino como parte integrada de una realidad eterna. Esta verdad confronta una fe que se limita a la expectativa de estar con Dios, sin asumir compromiso con su propósito. Para el lector, la revelación es clara. La vida cristiana no camina hacia una pasividad final, sino hacia una comunión activa, madura y responsable con el Dios que reina. En el centro de toda esta estructura permanece el Cordero, cuya presencia redefine completamente el concepto de poder y autoridad. Espiritualmente, Dios revela que el gobierno eterno no se establece por la fuerza, sino por la victoria conquistada mediante
mediante la obediencia y el sacrificio. El trono no está ocupado por tiranía, sino por redención consumada. Esto confronta la lógica humana de dominio y conquista. Para el lector, esta verdad transforma la comprensión del liderazgo espiritual. Reinar con Cristo es participar del mismo carácter que venció sin corromperse. La autoridad del cielo nace del amor fiel llevado hasta el fin. La visión del trono, entonces, deja de ser solo una revelación sobre el futuro y se convierte en un criterio para el presente. Espiritualmente, redefine cómo se vive el tiempo, cómo se practica la fe y cómo se toman las decisiones. Lo que fue visto en el cielo expone lo que debe ser alineado en la tierra. La soberanía de Dios no llama al lector a huir de la realidad, sino a transformarla desde dentro. La fe madura cuando comienza a vivirse a la luz del trono, incluso cuando no es visible a los ojos. El gobierno eterno se vuelve referencia diaria. Al final, la visión del trono no solo informa, sino que reposiciona silenciosamente el corazón humano. Dios se revela como aquel que gobierna con fidelidad, incluye a los redimidos en su propósito y conduce la historia hacia un desenlace coherente con su carácter. Esta verdad no exige reacción inmediata ni palabras excesivas. Permanece, confronta y transforma. El lector queda delante de una realidad que no puede ser ignorada. Dios reina, siempre reinó y seguirá reinando. Y vivir a la luz de ese trono cambia para siempre la manera de ver a Dios, el tiempo, la fe y la propia vida.